Muy buenas profesionales, ¿qué tal? Vamos con otro examen, en este caso, examen de Alicante de julio. Tengo muchos exámenes en cola, ¿vale? Me habéis pedido muchos exámenes, muchas gracias por el apoyo que tienen los exámenes, los tengo todos apuntados, todo lo que me vais pidiendo de exámenes lo tengo apuntado y lo iré subiendo poco a poco. Voy a intentar subirlo antes de la siguiente convocatoria, así que vamos a ir dándole caña y vamos a ir repasando. Y un detalle, un consejo que os doy es que los exámenes son para repasar. Y claro, si estamos repasando algo es porque ya lo sabemos y tenemos que pues, reforzar el conocimiento. Los exámenes están muy bien y yo como os gustan, pues más exámenes, no hay problema. Pero también subo vídeos de contenido de clases, con el Palmotor, el círculo de Camp, las juntas arbitrales, y luego esos vídeos no tienen la misma repercusión o el mismo apoyo que tienen los exámenes. Pues bueno, pues simplemente como consejo, muchas veces viendo ese vídeo que dura 20 minutos, 15 minutos, te quitas todas las preguntas de ese tema, las vas a tener más que controladas. O sea que si tenéis dudas sobre alguna pregunta, algún tema que pueda ayudar o que pueda hacer un vídeo sobre ese tema o que ya esté hecho, pues os recomiendo que os veáis esa clase. Intento hacerla bastante corta para que, bueno, en 20 minutos, 25 minutos, incluso el par motor creo que dura 8 minutos, aunque es un poquito más difícil. Pues intento que con eso pues, os quede claro para poder responder las preguntas. Así que no me enrollo más, vamos al lío, vamos con el examen de Alicante, que me lo pide por aquí Ariana Case García. El examen de Alicante, pues la última convocatoria, pues aquí la tenemos, Ariana. Eh, como ya es costumbre, pues vamos a hacer primero la parte específica de mercancía, luego hacemos la parte específica de viajeros y por último pues vamos a hacer la parte común, que la suelo hacer un poco más rápido porque la parte específica suele ser un poco más difícil y me enrollo un poco más. Os dejo por aquí los tiempos de cada parte: mercancía específica, mercancía viajero específica y la parte común. Y vamos a hacer más pequeño al pesado este, que no se ven las preguntas. Venga, examen de julio de Valencia, Alicante y Castellón. A ver qué tal fue este examen. Por aquí. No. Aquí. Venga. Vamos a ver qué tal. Pregunta número 1. Por aquí. El vehículo jaula es el normalmente utilizado en el transporte de A. Barriles y botellas. B. Animales vivos. C. Mercancía a granel. O D. Mercancías peligrosas. Muy sencillo. Transporte jaula. En una jaula llevamos animales. Este tipo de preguntas en la parte específica son maravillosas. Las demás mercancías peligrosas se llama tipo cisterna, y mercancía a granel o mercancía a veces pulvurienta, pues más bien un silo, ¿no? Venga, la segunda. ¿Qué debe hacer el conductor de un camión para reducir la resistencia a la pendiente? A. Interrumpir la fuerza de tracción. B. Utilizar el compresor con más frecuencia. C. Reducir el número de cambios de marcha. O D. Aumentar el número de cambios de marcha. Vale, siempre me gusta intentar descartar antes de responder de primera, pero como seguro que va a salir alguna pregunta durante el resto del examen, os voy a poner las 3 resistencias que os preguntan siempre. Y lo pongo en todos los exámenes. Resistencia a la pendiente, resistencia aerodinámica y resistencia a la rodadura o al rodamiento. Y a veces, que la pongo siempre aparte, a la aceleración, pero esa sale menos. Estas son las tres resistencias que tenéis que conocer y cuando las pregunten, pues distinguirlas un poco. Resistencia a la pendiente, pues cuesta arriba, cuesta abajo. Resistencia aerodinámica, el impacto que tiene el vehículo al atravesar la atmósfera, el aire, que no el viento. Y resistencia a la rodadura, pues esa resistencia que se produce con el rozamiento que tienen los neumáticos con el asfalto o bueno, con el firme. Pues sabiendo esto, pues vamos a ir viendo las preguntas que nos ponen de resistencia, que siempre nos ponen unas cuantas. Resistencia a la pendiente. ¿Qué tengo que hacer para reducir la resistencia a la pendiente? Para reducir ese rozamiento no, esa resistencia que sufre el vehículo al subir una cuesta. Y me dice, interrumpir la fuerza de tracción. Vamos a descartarla porque no tiene sentido. Fuerza de tracción, eso no lo vemos en el CAP. Utilizar el compresor con más frecuencia. Tampoco hablamos del compresor mucho en el CAP ahora, antes un poquito más, pero yo no puedo elegir cuándo utilizo más o menos el compresor, no tiene sentido. Y luego aquí una de estas dos va a ser reducir el número de cambios de marcha o aumentar el número de cambios de marcha. La idea es que para no tener mucha resistencia o reducir la resistencia es reducir el número de cambios de marcha. Y es que tiene sentido porque cuando cambiamos menos de marcha, perdemos menos veces potencia, perdemos menos veces aceleración
y esto hace que tengamos menos resistencia. O sea, subimos de una forma muy fluida, más fluida. Y la D dice justo lo contrario. Venga, la 3. Según el círculo de Cam, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, y esto es lo que os decía al principio, y es que tenéis un vídeo, tengo un vídeo en el canal explicando el círculo de Cam con la fuerza de Cam, todo, me parece que dura 25 minutos o así, y ahí lo tenéis todo y yo creo que con eso os debe de quedar claro. Entonces, pues conociendo el círculo de Cam, pues sabemos que si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, de las opciones que me dan aquí, como que me dice que el camión frena perfectamente, la rueda no se bloquea, no es posible controlar la dirección o es posible controlar la dirección, entre las que me dan aquí solo puede ser la C. No es posible controlar la dirección, puesto que la fuerza total y la fuerza de frenado se igualan. Y eso va a hacer que se bloquee la rueda. Sencillo, pensad que si avanzamos con una fuerza de 10, lo invento, ¿vale? De 100 newton y frenamos con una fuerza de 100 newton, pues eso lo que va a hacer es que se bloquee el vehículo, se bloquea la rueda y una vez que se bloquea la rueda, pues no puedo controlar el volante. Si tenéis dudas con esto, pues os invito que vayáis al vídeo que os va a quedar súper claro, de verdad. Venga, la cuarta. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga del eje trasero del camión? A. El sobrecalentamiento de los frenos. Y fijaos que el sobrecalentamiento de los frenos es más típico en la parte delantera, porque los frenos en la parte delantera actúan más o menos con el 80% de la fuerza. O sea, el 80% de la fuerza de frenado recae sobre la parte delantera. Y nos hablan del eje trasero. B. El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera y la repercusión de golpes en el chasis. C. La dureza en la dirección del vehículo. O D. El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera. Vale, pues vamos a descartar porque es que el esfuerzo excesivo para la suspensión delantera hablan de la suspensión trasera. Y la dureza en la dirección tampoco porque eso está delante. Entonces, pues ya por descarte, pues esfuerzo excesivo en suspensión trasera. Pregunta también sencilla. 5. En las sociedades cooperativas, para adoptar acuerdos de modificación de estatutos, transformación y disolución, será necesario una mayoría de A. Un tercio de los votos presentes o representados. Esta pregunta, mirad, siempre pregunta, yo en mis clases le digo a los alumnos que vamos a saber el 90% más o menos, el 90% de las preguntas o el 90% de las respuestas. ¿Por qué? Porque hay preguntas que son muy específicas y que hay que estudiárselas y que si en el examen, por ejemplo, no sabéis esta pregunta, hombre, pues yo preferiría que se la supierais. Pero si no sabéis una pregunta como esta, pues tampoco se acaba el mundo. Por no saberse esta respuesta, no suspende nadie. Pero vamos, en las sociedades cooperativas, para hacer una transformación de estatutos, al menos 2/3 de los votos presentes o representados tienen que estar a favor, de acuerdo, pero sin más. Tampoco nos ponemos mucho en este tipo de preguntas porque esto se sabe de memoria y ya está. Venga, a las 6. El transporte de animales vivos. A. No requiere en ningún caso autorización genérica de transporte. Fijaos, me dice que no requiere en ningún caso. Hombre, alguna autorización tendrá que tener, ¿no? B. Solo. Y ya no sigo leyendo, aunque a veces me puedo equivocar, pero en esta no me voy a equivocar. Porque la B y la C que dicen solo, hombre, el transporte de animales vivos solo se puede hacer en transporte privado complementario, que ahora lo explicaré. Pues no. Y solo se puede efectuar con vehículos de mercancías públicas, pues tampoco. Y pesadas tampoco. Va a ser la D. Requiere, además de la autorización genérica de transporte, pues la autorización específica para llevar animales. Sin más. 7. La carta de porte que ampara un transporte sometido al convenio CMR la firmará, ya sabéis, carta de porte, el documento que justifica, que garantiza el tipo de mercancía que llevamos, de quién es esa mercancía, a dónde va, de dónde viene, todo esto. A. El propietario de la mercancía, el remitente y el transportista. B. El remitente y el transportista. C. El remitente, el transportista, la agencia de transporte y el consignatario. O D. No necesita ir firmada. Tampoco leí mucho, vamos a ver. Yo voy a hacer un transporte y ¿quién va a firmar esa carta de porte? Imaginad que tuviera que firmarla la agencia de transporte, el consignatario, el transportista, si es que eso no es viable, o sea, no es práctico. Una carta de porte, ¿quién la va a firmar? Pues el transportista seguro, porque la voy a llevar yo, aparte de una copia que se va a quedar, y el remitente que envíe la mercancía. Y ya está, porque es que meter a más gente para que firme la carta de porte, pues no es práctico. Yo llego a un sitio, me firman la carta de porte, la firmo yo como transportista y luego ya viene firmada y ya está. 8. ¿Qué porcentaje? No molesta la cámara, ¿no? No. 8.
¿Qué porcentaje del peso del vehículo... No molesta. ¿Qué porcentaje del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes? Por aquí. Sobre los ejes con dirección para garantizar una buena seguridad y maniobrabilidad del camión. Y esto sí que es un detalle, porque aquí nos equivocamos, pero es normal que os equivoquéis porque hay distintos datos para cosas parecidas. Y es que me está preguntando que cuánto peso tiene que recaer sobre la parte delantera del camión. Y ya sabéis que yo, pues, cuando hago un vehículo, pues yo hago un rectángulo, ¿vale? Y estas son las ruedas de delante y estas son las ruedas de detrás. Y me está diciendo que sobre este eje, ¿cuánto peso tiene que recaer? Y yo os digo que tiene que recaer al menos un 20% del peso para que es la respuesta, es la A, pero que tiene que recaer al menos un 20% del peso para que sea seguro. Y es que es muy sencillo. Si yo meto aquí atrás, pues yo qué sé, un 95% del peso, pues es que el camión va a ir, el vehículo va a ser peligroso, va a ir súper inclinado, súper peligroso. Y no es lo mismo que cuánto peso, o bueno, cuánta fuerza de frenado recae sobre la parte delantera. Si nos preguntan por la fuerza de frenado que recae sobre la parte delantera, es un 80%, que no es lo mismo, ¿vale? Pero voy más allá. Si nos preguntan cuánta transferencia de masa debe haber entre el eje trasero y el eje delantero, tampoco es lo mismo. O sea, transferencia de masa quiere decir que cuando yo frene, ¿cuánto peso tiene que pasar hacia adelante? Respuesta correcta, el mínimo posible. Yo no quiero que se transfiera peso hacia adelante, el mínimo posible. Siempre se va a transferir un poco, pero el mínimo posible, ¿ok? Que tampoco es lo mismo que cuánto peso de diferencia o qué porcentaje de diferencia puede haber entre la rueda derecha y la rueda izquierda del mismo eje. O sea, si sobre esta rueda derecha recae un porcentaje de peso, el que sea, me da igual, sobre la rueda izquierda tiene que recaer el mismo porcentaje de peso con una variación no mayor al 3%. Y cuidado con todos estos datos porque estos son los datos que, bueno, nos ponen en los exámenes y esto te lo tienes que saber, pero es que te lo tienes que estudiar. No, de memoria un poco, o sea, te lo tienes que saber de memoria. Con escucharlo es un poco difícil. Venga, a 9. ¿Qué efectos tiene la carga sobre la posición del centro de gravedad y la estabilidad de un camión? Y esta pregunta se está refiriendo a que hacemos una buena carga y que va a ser una carga pesada, que no va a ser una carga con mucho volumen, porque hay que entenderla así, porque si no, no tiene sentido. Y me dice que la carga provoca que baje el centro de gravedad o que suba. Depende, pero esta respuesta, esta pregunta se refiere a que vamos a hacer una buena carga. Con una buena carga, pues el vehículo pesa más, por lo tanto, se reduce el centro de gravedad, como sería lo que me dice la B. Baja el centro de gravedad, pero es que además se reduce la probabilidad de vuelco. Esta pregunta, bueno, depende de la carga, porque lo normal es que si yo hago una carga con volumen, el centro de gravedad aumenta. Pero esta pregunta hay que entenderla así, es haciendo una buena carga, ¿vale? Y con material, con producto que va bien estivado y que, bueno, pues reduce la probabilidad de vuelco de un camión. Pregunta un poco polémica, ¿vale? Porque al cargar un camión, lo normal, en mi opinión, es aumentar el centro de gravedad, por lo menos, si no lo aumenta, hace el vehículo más inestable, sobre todo en curva. Pero bueno, esa es la respuesta correcta. 10. ¿Cuándo se produce un cambio de apoyo? Está muy sencilla. Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido, cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible, cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las de otro o cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas delanteras a las traseras. Pues un cambio de apoyo simplemente es que el vehículo cuando gira, pues se apoya, por ejemplo, curva a la derecha, pues el vehículo se apoya a la derecha, curva hacia la izquierda, pues el vehículo se apoya hacia la izquierda, simplemente eso. Entonces, un cambio de apoyo es pues, estás cambiando de un lado de una curva a la derecha a una curva a la izquierda y el vehículo se está apoyando con la otra rueda. Pues simplemente un apoyo de una rueda a otra, sin más. 11. ¿Puede ser conveniente saltarse una o varias velocidades durante la conducción de un camión? A. Sí, tanto circulando en pendientes ascendentes como descendentes. B. Solo durante una frenada de emergencia. Esto no tiene sentido. C. No, las velocidades deben introducirse de forma correlativa. Tampoco, tú puedes saltar marcha, no hay problema. D. Saltarse la correlación de velocidad es anti... Nada.
¿Se pueden saltar marchas? Sí, tanto cuesta arriba como cuesta abajo, no hay problema. Simplemente que pues, tienes que adaptar la marcha, la velocidad y poquito más. 12. ¿Cuál es el problema del palé de madera con relación a la normativa internacional? Y me dice, A, obliga a que la madera utilizada sea de haya. No hace falta que sea de haya, la madera de la madera de los palés. No hay, bueno, se suele usar la misma madera, pero no hay una específica. B, obliga a tratar la madera para su fortalecimiento. Bueno. C, obliga a reciclar la madera utilizada en los palés. O D, obliga a tratar la madera que se destina a exportación para su debasterización, que es lo... Nosotros cuando estamos en el CAP siempre hablamos de que los palés tienen tratamientos desbasterizantes. Pues esa es la correcta. Si es un palé que se utiliza durante X tiempo, pues siempre llevan su tratamiento pues, para que no tengan bacterias, para que no tengan insectos y no tengan problemas luego con la estabilidad. 13. Las autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías, denominadas de cooperación, son válidas para A. Efectuar los servicios de transporte relacionados con misiones humanitarias. No, las misiones humanitarias suelen estar exentas de este tipo de autorizaciones. B. Efectuar los servicios de transporte demandados por organizaciones de ayuda al desarrollo. Una organización en general de ayuda o una ONG y todo esto, que no es lo que dice aquí, pero bueno, también están exentas. C. Efectuar los servicios resultantes de acuerdos de colaboración suscritos entre empresas de transporte de los dos países firmantes. Y D. Efectuar los servicios de transporte que no pueden ser atendidos por las propias empresas del firmante del convenio. Aquí os podríais equivocar entre la C y la D. Un acuerdo de cooperación es para cooperar entre dos países porque ya subir un vídeo sobre el transporte internacional que me lo han pedido, estoy en ello. Y el transporte internacional es el tema más difícil del CAP. Y las autorizaciones bilaterales suele ser un tema un poco feo, ¿vale? Pero un acuerdo de cooperación es un acuerdo para rellenar estos, colaborar entre países y rellenar estos acuerdos estables que tenemos entre nosotros. Entonces, pues, esos son los acuerdos que tenemos de cooperación. ¿Ok? Ya lo explicaré más extensamente, pero es que si no, el vídeo se hace eterno. 14. ¿Qué plazo de duración tienen las autorizaciones de transporte público de mercancías por carretera? Pues directamente os digo que una autorización no tiene plazo de duración prefijado. Tienen un visado, que cuando haces un visado es que se comprueba que sigues cumpliendo con las condiciones que tenías en un principio para poder tener esta autorización. El visado se hace cada 2 años. 15. Los transportes de mercancías que se realicen en recintos cerrados dedicados a actividades distintas del transporte terrestre, y ya os digo que están exentos de autorización. Igual que con el CAP, si vas a hacer transporte solo íntegramente dentro de un aeropuerto, no necesitas el CAP. El CAP tiene pocas exenciones, pero cuando se refiere a recintos cerrados, pues no hace falta el CAP. 16. ¿Qué finalidad cumplen los certificados de circulación de mercancías? A. Acreditar el país de origen de las mercancías a las que se refieren. B. Acreditar que las mercancías proceden de un territorio que se beneficia de determinadas preferencias arancelarias o que se consideran originarias de la Unión Europea. Transporte internacional esto, ¿vale? C. Permitir en todo momento el conocimiento de dónde se encuentra una mercancía que está siendo objeto de un transporte internacional. O D. Facilitar los trámites aduaneros. Mira, certificado de circulación es un certificado, es como, no es de origen. Un certificado de origen son los típicos certificados que luchan mucho los productos que necesitan tener esa denominación de origen y que muchas veces les copian la denominación de origen. ¿Ok? Y esto no es lo mismo. Son certificados que acreditan la procedencia del territorio, pero para temas aduaneros. O sea, sí, la C no puede ser porque esto no tiene nada que ver con dónde está en cada momento la mercancía. No es eso. Tampoco tiene nada que ver con los trámites aduaneros. No es un DUA o una carta de porte. No. Un certificado de circulación es para tema arancelario, tema de dónde viene esa mercancía y qué tipo de impuestos o tasas tiene que cumplir. No puedo deciros mucho más así rápidamente, pero un certificado de circulación, sobre todo dentro de Europa, pues para saber que esa mercancía es europea o que viene de un estado europeo, pero que tiene beneficios pues por temas, por ejemplo, insulares. Canarias, obviamente, es un territorio europeo, pero tiene beneficios fiscales por ser una isla.
cuando entra a Europa, pues necesitamos certificados que me digan que esa mercancía es europea y si se ha puesto en libre práctica o no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Has pagado la diferencia que hay entre territorio europeo aduanero y Canarias? ¿No la has pagado? Pues esa mercancía es europea, pero va en un tránsito interno europeo. O sea, hay que pagar lo que falta de diferencia entre Canarias y Europa. Y esto pasa en Europa con muchísimos territorios, ¿ok? 17. En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, un tránsito es lo que os estoy diciendo, ¿vale? Mercancía que está pasando por Europa y falta algo por pagar, normalmente. ¿Qué notificaciones debe emitir la aduana de destino? A. Una notificación de llegada para la aduana de partida. B. Notificaciones de llegada para la aduana de partida y para la aduana de tránsito. C. Una notificación de los resultados de control para la aduana de partida. Vale, pues un detalle, simplemente. La aduana de destino es la única que, porque la de partida sí que avisa a todos que el vehículo sale. Esto es sencillo, vamos a ver. Una aduana avisa que el vehículo ya ha salido para que el resto de aduanas pues, lo tengan en cuenta como que va, ese vehículo tiene que pasar por ahí y si no pasa, pues dan el aviso. Pero la aduana de destino no tiene obligación de avisar a las aduanas de tránsito, a las aduanas por las que ese vehículo ha ido pasando hasta llegar a su destino. Tiene que avisar solo a la aduana de partida, así que la A y la C son correctas. Es un detalle. 18. ¿Puede una empresa ya autorizada para transporte público de mercancías ampliar el número de vehículos adscritos a su autorización de transporte? A. Puede, si los vehículos nuevos no superan los años de antigüedad. Depende, ¿no? B. Puede, si los nuevos vehículos no superan los 6 años. No. Puede, la C, puede si la capacidad financiera de la empresa es suficiente en relación con el número de vehículos resultante de la nueva adquisición. Esta sí, ¿vale? Porque la antigüedad de los vehículos es aquella que no... tú puedes meter vehículos a tu empresa siempre y cuando no aumente la edad media de la flota. O tú puedes sustituir un vehículo por otro. Pues yo saco un camión y meto otro. Diferencia o detalle, el camión que meto no puede tener más edad que el camión que sale. Bueno, pero esta no es la pregunta. La pregunta básicamente, o sea, la respuesta básicamente es que por cada camión que yo meto en la empresa, el primero tengo que acreditar 9.000 euros de saldo financiero, ¿no? Como que el banco diga que yo tengo 9.000 euros disponibles, porque sí, porque es obligatorio tener una capacidad financiera por cada vehículo. 9.000 euros por el primer camión o vehículo y por cada nuevo vehículo, pues 5.000 euros. Un detalle que a veces os preguntan, ¿ok? La respuesta, eh, la C. La C. 19. ¿En qué condiciones podrá el titular de una autorización de transporte público de mercancías sustituir alguno de los vehículos adscritos a la autorización? Vale, pues no lo había visto, pero lo que hemos dicho. Vamos a ver. A. Si la capacidad financiera de la empresa es suficiente en relación con el número de vehículos resultantes de la nueva adquisición. B. Si la antigüedad media de la flota, tomando en cuenta el nuevo vehículo y descontando el que se desea sustituir, no supera los 6 años. Esa no tiene nada que ver. 6 años no tiene nada que ver. C. Siempre que solicite una nueva autorización y anule previamente la que tenía hasta el momento. Es que solo puede ser la A. Las demás no tienen sentido. Si tengo que demostrar que mi capacidad financiera es suficiente respecto al número de vehículos que tengo. Pues nada, si añado un nuevo vehículo, pues tienes que añadir 5.000 euros más de capacidad financiera. Estos suelen ser créditos que se hacen con los bancos y depende. Pero cada uno hay varias formas. 20. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, la verdad es que el examen había empezado fácil, ¿vale? Y con tanto tema de transporte internacional y autorizaciones, pues está siendo una parte específica un poco complicada, ¿eh? 20. En un contrato de transporte sujeto al convenio CMR, el transportista quedará libre de responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar. Vale, convenio CMR es el convenio que utilizamos en transporte internacional. En transporte nacional también se puede utilizar, pero no es obligatorio. Y está regulado por una carta de porte, que puede ser física o electrónica. Y en esta carta de porte pues tenemos que poner muchísima información, que lo suele hacer la empresa. Muchísima información pues, sobre la mercancía, el envío, remitente, consignatario, transportista, valor, tipo de especialidad del vehículo, especialidad del transporte, régimen jurídico, pues todo este follón. Y ¿cuándo quedamos libres de responsabilidad de un daño de la mercancía?
Esto es sencillo, es lógico. Vamos a ver, cuando el transportista lleva mercancía en su vehículo y ocurre algo con la mercancía, el primer culpable es el transportista. Nosotros somos responsables de la mercancía desde que ha sido cargada y enviada, ¿no? Hasta que llega a su destino correctamente. Pero hay veces que no tenemos la culpa. ¿Cómo? Me dice A, del empleo de vehículos abiertos y no entoldados si ha sido pactado en la carta de porte. B, de la deficiencia de embalaje. C, de la manipulación de la mercancía por el remitente. O D, todas son correctas. Pues fijaos, en este caso, todas son correctas. Estamos hablando que si tú llevas un vehículo abierto y no entoldado, porque te obligan, y la mercancía sufre algún percance por esto, pues no es tu culpa. Si hay un problema en el embalaje o incluso a veces en la estiba y por lo que sea, pues la mercancía se rompe, se cae, llega defectuosa, tampoco es tu culpa. El embalaje no es nuestra función. Y si manipulando la mercancía del remitente, pues yo qué sé, están bajando un palé y se les cae, tampoco es mi culpa. Son cosas lógicas. Yo me encargo del transporte, no me encargo de la manipulación de la mercancía. 21. Si un consumidor opta por contratar un seguro que cubra los daños que puedan sufrir las mercancías durante el transporte, ¿quién debe asumir su coste? A, el transportista. B, el transportista, pero puede repercutir el 25% del mismo en el precio del transporte, eso es raro. C, el transportista, pero puede repercutir el 50%, nada. D, el consumidor, pues el transportista puede repercutir el coste íntegro en el precio del transporte. Vamos a ver. Nosotros como transportista o el transportista siempre va a tener la mercancía asegurada, pero no esa mercancía, sino cualquier mercancía que lleve. Hay excepciones que no se pueden asegurar con un seguro general, pero en general se asegura, el transporte está asegurado siempre por parte del transportista. Pero hay veces que el consumidor, hay veces que el cargador pues quiere contratar un seguro aparte, que es totalmente lícito y que se puede hacer, y hay algunas mercancías en las que es recomendable hacerlo, y pues nada, pues el consumidor es el que contrata ese seguro, y si ese seguro eleva el precio del transporte, pues se hace cargo el consumidor porque nosotros ya tenemos nuestro seguro, ¿ok? Entonces, sin más. 22. Cuando el portador solicite instrucciones ante la imposibilidad de efectuar el transporte en las condiciones pactadas, podrá entender que hay falta de instrucciones si no se le facilitan en el plazo de 1, 2, 4 o 5 horas. Eh, bueno, esto no es cuando lo están cargando y descargando. En carga y descarga tenemos 1 hora, no es eso. Esto se refiere a que como porteador, transportista, estás esperando para que te den o para que te faciliten el lugar, procedencia o instrucciones de donde tengo que dejar la mercancía, cualquier tipo de condiciones pactadas que pues no me están resolviendo. ¿Cuánto tiempo hay? Pues 2 horas. Yo os pongo un ejemplo. Pues tú estás en el extranjero, llegas con el vehículo y tienes que llegar a un polígono a una dirección. Y tú llegas a un polígono a esa dirección y te dicen que no es ahí. Pues tú necesitas, que eso se va a encargar la empresa, pues que te digan exactamente dónde es porque se han equivocado con la dirección. Que eso es algo grave. Pues ya se tienen que encargar y legalmente hay un plazo de 2 horas para que esto pues, se resuelva. 23. En el documento de control administrativo de transporte, si el transporte lo lleva a cabo un conjunto articulado, ¿qué matrícula debe hacerse constar? Un conjunto articulado, pues no liéis un tráiler, ¿vale? Un tráiler, pues una cabeza tractora, aquí preciosa, y un semirremolque con 3 ejes. Eso es un conjunto articulado. ¿Qué matrícula se hace constar? Pues las dos, ¿vale? Las del tractor y la del semirremolque. Las dos matrículas llevaremos la matrícula roja, que es la del semirremolque, y la matrícula blanca, que es la de la cabeza tractora, sin más. 24. ¿Qué documento debe ir a bordo del vehículo durante un transporte de animales vivos? Y me dice A. Documentación que acredite, entre otros datos, origen y destino de los animales. Esa es buena. B. Plan de cuidado y alimentación. Esa es rara. C. Programa de paradas para hidratación. No, nada. Solo puede ser la A. ¿Ok? Documentación que acredite, entre otros datos, origen y destino de los animales. Llevamos certificados veterinarios y todo esto, pero paradas de hidratación, no. 25. En un camión, ¿cómo se denomina el espacio concebido y adaptado para el transporte de mercancías? Pues en lo que no es el peso. Ojo, aquí muchas veces os equivocáis porque ponéis el peso, la masa máxima. No. Ni la carga útil tampoco, que es simplemente el espacio. Y el espacio, hablamos del volumen útil que tiene, ¿vale? Esa anchura
por altura, por la profundidad, tú tienes un volumen en el vehículo que no tiene que ver con el peso. Bueno, depende del volumen, también podrás cargar más o menos, pero que no tiene que ver con el peso. La masa máxima o la carga útil es otra cosa. Vale, y esta ha sido la parte específica de la Comunidad Valenciana de julio, un poco al nivel que suele tener, ¿vale? Y voy a ponerle pues un 7,5 sobre 10 de dificultad. Suelen ser una parte específica en Alicante, en Valencia, suelen ser, bueno, pues este este es el nivel que suelen tener, ¿vale? Vamos con la parte de viajeros. Venga, vamos al lío con la parte específica de viajeros. A ver qué tal esta parte específica en Alicante. Vale. 1. Como se denomina el acto por el que se comprueba periódicamente el mantenimiento de los requisitos de las autorizaciones de transporte, me da igual que sean de viajeros o de mercancías, una autorización de transporte pública normalmente. Estamos hablando que tiene un visado. Las autorizaciones de transporte público tienen un visado, de transporte en general, tienen un visado cada 2 años. Da igual que sea de mercancía o de viajeros. En la parte de mercancía, la pregunta era que no tienen renovación. Estas autorizaciones no se renuevan, sino que se visan, que es un poco diferente. Cuando tú visas una autorización, estás comprobando que se siguen cumpliendo los preceptos por los que te la dieron, sin más. La segunda, 2. El capital social, el dinero que hay que poner, de una sociedad de responsabilidad limitada, tema de empresa, también tengo que preparar un vídeo, tema un poco pesado. En el momento de su constitución tendrá que estar desembolsado en un 100%, sin más. Cuando hablamos de una sociedad anónima es un 25%. Y cuando hablamos de una sociedad limitada es un 100%. En la sociedad limitada sí que es verdad que con un euro vale, que eso lo cambiaron, no son 3.000, con un euro vale. Y en la sociedad anónima siguen siendo 60.000 euros, de los cuales un 25% tienen que estar desembolsados. Sin más. 3. ¿Qué es la plataforma de una carretera? Yo os pongo aquí. Esto es una carretera, ok. Carril hacia un sentido, carril hacia otro sentido. Y me faltan por aquí, mal hecho, ¿vale? Estos son los arcenes, ¿ok? Solo como detalle, lo dejo por ahí. A. La zona de la carretera no dedicada al uso de vehículos. B. La zona de la carretera dedicada al uso de vehículos formada exclusivamente por carriles. C. La zona de la carretera dedicada al uso de vehículos formada por la calzada y la mediana. D. La zona de la carretera dedicada al uso de vehículos formada por la calzada y por los arcenes. Y aquí tenemos la correcta. Y es que todo esto junto, la mediana me da igual, la mediana es la parte que separa, la parte del centro que separa dos carreteras, o incluso dos plataformas, mejor dicho, ¿no? Separa dos plataformas. Y claro, entonces esto, como no tiene mediana en el centro, no es una plataforma, sí, sigue siendo una plataforma, si solo hay, solo es una, solo hay un carril para cada sentido y no hay dos plataformas, pues no hay problema, ¿vale? Por lo tanto, la mediana pues no se incluye, sin más. Es la zona de la carretera dedicada al uso de vehículos formada por calzada y arcenes, sin más. Em, la calzada, ¿vale? Son los carriles y los arcenes aparte. El acuerdo Interbus A liberaliza todo tipo de transporte de viajeros entre los Estados miembros. B. Obliga a obtener una autorización Interbus para todo tipo de transporte de viajeros. C. Exige que todo el vehículo lleve una hoja de ruta durante el viaje. O D. Necesita licencia comunitaria en todos los casos. Vamos a ver. Liberalizar todo tipo de transporte no. Porque un transporte liberalizado significa que no hace falta ningún tipo de documentación, de autorización para hacer ese transporte. Os pongo un ejemplo. Pues el transporte en ayuda humanitaria está liberalizado. No necesitas autorización. Sí que es verdad que llevas una autorización para hacer transporte humanitario, pero bueno, lo que es autorización de régimen general no te hace falta. La B, obliga a obtener autorización Interbus, no tiene sentido, ¿vale? Para todo tipo de transporte de viajeros, no tiene sentido el transporte de viajeros que no necesita. La D me dice que siempre hace falta licencia comunitaria. La licencia comunitaria es para viajar es la licencia que solemos tener la empresa de transporte para viajar por Europa, pero es que, como pone en todos los casos, pues la tenemos que descartar. Una pregunta de transporte internacional que, bueno,
exige que todo vehículo lleve una hoja de ruta durante el viaje. Si estás haciendo transporte con el acuerdo Interbus, ¿vale? Un acuerdo que tenemos europeo, pues sí o sí llevas hoja de ruta. Pues como en mercancías tenemos el CEM, pues aquí está el Interbus. 5. La licencia comunitaria para el transporte de viajeros es A. Un documento que se otorga al transportista y que habilita para realizar transportes internacionales en la Unión Europea. B. Un documento por el que un autobús concreto es autorizado a realizar transporte internacional y que debe acompañar siempre al permiso de circulación. C. Un documento que habilita a un conductor para conducir vehículos que realizan servicios regulares internacionales de uso general. D. La homologación a nivel... No. Vamos a ver. Licencia comunitaria. Yo siempre comparo la licencia comunitaria con el DNI de una empresa. Entre comillas. Vamos. Cuando nosotros estamos en Europa, nosotros por Europa, ¿cómo viajamos? Con el DNI, normalmente. Si tenemos residencia o tenemos nacionalidad europea, por Europa se viaja con el DNI. Y si no lo tienes, viajas con el pasaporte, ¿ok? Pues las empresas, todas las empresas de Europa, tienen licencia comunitaria porque la piden, porque es súper necesaria. Porque la licencia comunitaria es para una empresa lo que es el DNI. Esto es un ejemplo que pongo yo, ¿vale? Porque no es un DNI, ¿vale? Pero es el ejemplo que pongo yo. Lo que es un DNI para una persona. ¿Por qué? Porque puedes transportar, entre comillas, libremente por Europa gracias a que tienes licencia comunitaria. Entonces, la licencia comunitaria es un documento que se otorga al transportista, a la empresa de transporte y hace transportes internacionales por la Unión Europea. Punto. Si es que es la más sencilla, es la más clara. Porque el resto es un documento para el autobús concreto, no, es para todos los autobuses. Es un documento que habilita a conducir vehículos regulares, porque son los regulares. Y es una homologación, no, ¿vale? Ninguna de estas, solo puede ser la A. 6. De las que se enumeran, ¿qué característica corresponde a una autopista? A. Tiene acceso, ojo, cuando en el CAP hablan de autopista y autovía, no nos dicen de si es de pago o si es o si no, o sea, si tiene peaje o no tiene peaje. Eso no lo dicen nunca, ¿eh? A. Tener acceso a la misma las propiedades colindantes. No se puede tener acceso, eso son las autovías. Cruzar a nivel otra senda, vía o línea de ferrocarril, pues nunca vas a cruzar al mismo nivel, nunca vas a tener un cruce, una intersección en una autovía o autopista. Ser una vía de pago, en todo caso, eso no es lo que nos... o sea, es que no nos dicen esto sobre la autovía de autopista, esto no tiene nada que ver. Y constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación. Esa es la buena. Que no tiene nada que ver los peajes, ¿vale? Esa es la buena. Siempre hay dos calzadas, ¿no? Cuando vamos por una autovía o por una autopista, independientemente, siempre hay una calzada al lado de la otra. Un sentido y otro. No digo carriles, digo calzadas. Un sentido hacia la derecha con dos carriles al menos y un sentido contrario con dos carriles al menos. Vamos con la 7. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un autobús o de su eje longitudinal? Esto lo explico en todos los exámenes. Lo tenéis en el vídeo del círculo de CAM, que también lo subí con balanceo y todo esto. Y pues yo lo de siempre, ¿vale? Pongo lo de siempre. Esto es un camión. Y tiene un eje longitudinal y un eje transversal. Hecho transversal, le haces dos ejes transversales, ¿no? Con los conjuntos de palieres, con las ruedas. Y si yo tengo los movimientos de la carrocería, siempre van a decir que son movimientos giratorios, siempre. Me da igual qué movimiento sea. Y sobre el eje longitudinal, pues tenemos que decir que sobre este eje el camión tiene que moverse. Si yo pongo algo encima de este eje, ¿vale? Yo tengo un eje así, yo le tengo que colocar el vehículo encima. Un momento. Por aquí. Vale, entonces yo tengo esto. Ahí. Yo tengo esto, ¿vale? Que estamos en viajeros, pero me da igual, sea un tráiler o sea un autobús. Y entonces, sobre el eje longitudinal, esto lo que tiene que hacer es que si yo le apoyo sobre este eje, que es el longitudinal, sobre este eje, ¿vale? Que es el longitudinal, tenemos que pensar que sobre aquí el vehículo no puede ir hacia adelante o hacia detrás, sino que sobre el eje longitudinal el vehículo va a balancear, que es cuando tomas una curva. Si vamos tomando una curva, el vehículo va a hacer un balanceo. Si en cambio estamos frenando o acelerando, estamos hablando de ejes transversales, ¿no? Las ruedas. Y sobre los ejes transversales, el vehículo ahí sí que hace el cabeceo. El balanceo sería sobre una curva, que el vehículo haría así, y el cabeceo sería
en una frenada o una aceleración. En una frenada, el vehículo va a cabecear sobre el eje transversal y va a hacer el movimiento de cabeceo. Y si acelero, pues también tiene un poquito de cabeceo sobre el eje transversal. Y es simplemente esto, ¿vale? Entonces, el movimiento giratorio de la carrocería sobre el eje longitudinal es un balanceo. 8. ¿Cómo se denomina lo mismo sobre el eje transversal? Pues si sabemos el uno, sabemos el otro. Cabeceo. Bueno, espérate, voy a quitar aquí al pesado este ahora. Cabeceo. 9. Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un autobús en una pendiente ascendente, se pierde un determinado porcentaje de, y me dice A, aceleración, B, peso, C, velocidad o D, fuerza. Pues aquí simplemente velocidad. Y eso es así. Cada vez que cambias de marcha, pierdes velocidad. Está un poco fea porque podría ser aceleración, podría ser que pierdes fuerza. No tiene por qué. Pero seguro que cuando cambies de marcha pierdes velocidad. Quedaos con eso. Los cambios de marcha suponen una pérdida de velocidad y de potencia. Como aquí no dice potencia, pues solo puede ser velocidad. Si dijera potencia, pues sería potencia. Y si no pone velocidad, claro, y ya está. Quedado cambio de marcha, pérdida de potencia y velocidad. La que esté, pues esa hay que poner. Aceleración, peso, fuerza, eso no es potencia ni es velocidad. 10. Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Cam está fuera del círculo, pues no me enrollo. Si me salgo del círculo de Cam, pues el vehículo va a ser inestable. ¿Dónde está? Aquí está. La dirección del autobús se hace incontrolable, simplemente. 11. Si observamos en el círculo de Cam que disminuye la fuerza de frenado, pues si disminuye la fuerza de frenado, el autobús gana estabilidad. Y si tenéis dudas, pues id al vídeo que tenéis en el canal sobre el círculo de Cam, que explico todo esto tranquilamente. 12. Cuando se habla de apoyo largo, pregunta muy fácil, un apoyo es simplemente, tiro otra vez de camión, un apoyo es simplemente cuando el vehículo pues, gira hacia un lado, no gira tanto, claro, gira hacia un lado, ¿vale? Y se apoya un poquito sobre un lado, o gira hacia el otro y se apoya un poquito hacia el otro lado. Y si es un apoyo largo, pues nada, pues está apoyado mucho rato hacia la derecha, una curva larga hacia la derecha. Si es un apoyo corto, pues la curva pues, más corta. Si es un apoyo fuerte, pues la curva va a tener mucha inclinación y el vehículo va a apoyar mucho. Y ya está, así que es muy sencillo, que el vehículo se apoya cuando toma una curva. Entonces, apoyo largo, pues va a ser cuando el autobús circule apoyado durante un gran recorrido, simplemente. 13. Cuando la inclinación que alcanza el autobús en la curva es cercana a la máxima posible, pues es un apoyo fuerte. Claro, cuando tienes que tomar mucha inclinación para hacer esa curva, pues estás apoyando muy fuerte la carrocería, sin más. 14. ¿Cuál de las siguientes fuerzas intervienen en el movimiento de un autobús? Y me dice fuerza mayor, fuerza menor, fuerza nula, la fuerza motriz simplemente, fuerza motriz, fuerza de avance o fuerza del movimiento. Esta os debería de resultar sencilla. 15. ¿Cuándo se produce un cambio de apoyo? Pues lo que hemos dicho, pues cuando pases de la derecha a la izquierda en una curva, ¿vale? De una curva hacia la derecha a una curva hacia la izquierda, pues estás produciendo un cambio de apoyo. Y me dice, cuando la curva que hace el autobús circula apoyado durante un gran recorrido, eso no es un cambio de apoyo, eso es un apoyo largo. Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la máxima posible, eso es un apoyo fuerte. Cuando el apoyo pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las de otro. Esto es lo correcto. No es de las ruedas delanteras a las traseras. Además, eso es complicado. No, es simplemente de un lado a otro. 16. Un autobús en calzadas situadas fuera de poblado que tenga más de un carril reservado para su sentido de marcha circulará normalmente, vale, todo este rollo para decirme que estoy fuera de, o sea, una carretera, puede ser una autovía, fuera de poblado, con más de un carril reservado para su sentido de marcha. Hay varios carriles, ¿vale? Hay varios carriles en esa carretera, sin más. Una autovía con dos carriles, sin más. Y me dice, ¿por qué carril tiene que ir normalmente? Pues no me lío más, simplemente por la derecha. Pero es que me da igual que sea un autobús, me da igual que sea un camión, me da igual que sea un coche. Todos tenemos que ir
por el carril más hacia la derecha. Oye, ¿y entonces por qué existen otros carriles? Hombre, por fluidez, porque si hay muchos coches, si hay muchos vehículos, pues tienes que utilizar el carril eh, adecuado por fluidez. Y ya está. 17. ¿Qué requisitos deben cumplir las puertas de servicio servoaccionadas de un autobús? ¿Vale? Pues estas puertas servoautomáticas. A. Se podrán abrir en todas las situaciones mediante el mecanismo servoaccionado. B. Se podrán abrir desde el interior en caso de emergencia con mandos que no dependan del sistema de suministro energético. C. Lo mismo, pero desde el exterior. Y la D. Las respuestas B y C son correctas. Pues lógicamente, si yo tengo una puerta servoaccionada, las típicas puertas de los autobuses que se abren de forma neumática, pues con una palanca, con un botón, todo esto. ¿Por dónde se va a tener que abrir esta puerta? Muy sencillo, por dentro y por fuera. Ya está, ¿vale? Salen por dentro y por fuera, por si pasa cualquier cosa, para que pueda abrirla desde dentro, o si el autobús se te cierra, es que no puede abrirlo, tiene que tener un mando para abrirlo desde fuera. ¿Qué métodos de ensayo se pueden utilizar para comprobar la resistencia de la superestructura de un autocar? Y me dice, vuelco de un vehículo completo y ahí me quedo, ¿vale? Simplemente, eh, simplemente volcar el vehículo para comprobar la estructura fija, ese chasis fijo, esa superestructura que tienen los vehículos de seguridad. Cuando vuelca un vehículo, tiene que ser capaz de dar vueltas de campana, vueltas de campana, o simplemente volcarlo, y que no se rompa la estructura resistente fija del chasis. Se hacen de esta forma para que dentro del habitáculo tú te quedes dentro y no se deforme tanto como para que llegue a golpearte a ti. Lógicamente, esto tiene unos límites. 19. ¿Qué autobuses deben cumplir en España la normativa sobre resistencia de superestructura, esos arcos de seguridad, que es lo que digo, para antideformación, desde 1994 en el caso de las nuevas matriculaciones? Y me dice, todo lo de capacidad superior a 22 viajeros, los de clase 1 y clase 2, o los de clase 2 y clase 3, que esa es la correcta, pues hay que sabérsela. Clase 2 y clase 3 son los autobuses, son los vehículos de transporte de viajeros que tienen que tener esta superestructura de arcos de seguridad. En un coche también existe, pero ya no es esta superestructura, sino que es una deformación combinada con una parte reforzada para que no se deforme tanto el vehículo por la parte de los ocupantes. Pero ya os digo que esto es muchas veces mínimo porque, claro, eso pesa y si pesa el vehículo incrementa de coste y de consumo y pues bueno, está más justo. 20. En los autocares nuevos de servicios regulares interurbanos de uso general, las proyecciones audiovisuales deben ir siempre acompañadas con subtítulos. B. Deben ir acompañadas de subtítulos cuando tengan una duración superior a 30 minutos, superior a 45 minutos o cuando el viaje sea superior a 2 horas. Pues aquí simplemente es que me da igual la duración del viaje, me da igual la duración de la grabación, siempre acompañadas con subtítulos. 21. En caso de transmisión voluntaria intervivo, ¿qué quiere decir transmisión voluntaria intervivo? Que somos dos personas que estamos vivos, ¿vale? Y vamos a hacer un acuerdo, en este caso una transmisión voluntaria, en este caso de acciones de una sociedad laboral. Tienen preferencia para su adquisición, en primer lugar, y ya os digo que son los trabajadores que no son socios directamente. Varios detalles. Una sociedad laboral es una sociedad en la que preferentemente el mayor porcentaje de acciones lo tienen los socios trabajadores. Y puede trabajar hasta un límite de horas, pueden trabajar trabajadores que tienen que ser indefinidos y pueden no ser socios. ¿Qué pasa? Si en este tipo de sociedades alguna vez algún socio quiere vender capitalización, quiere vender acciones, sí o sí tiene que pasar por trabajadores que no sean socios. Tienen la preferencia para adquirir estas acciones. 22. Los embragues hidráulicos son embrague automático y no sigo, ¿vale? Los embragues hidráulicos son embragues automáticos, sin más. 23. Como es aconsejable el trato con personas con enfermedad mental. De acuerdo con su edad mental. B, de igual a igual. C, con ligera superioridad y energía. D, infantilizando el lenguaje
para mejorar su comprensión. Hombre, pues lo más lógico aquí es decir que los tratamos de igual a igual, tratamos a la persona indistintamente de su capacidad, la tratamos bien, de igual a igual, y ya está. 24. En el transporte en autobús constituyen una barrera de tipo interactivo para las personas con discapacidad. eh, A. Las características constitutivas de la estación. B. Las dificultades de comunicación. C. Las derivadas de limitaciones cognitivas. O D. Las respuestas B y C son correctas. En este caso, lo que tenemos aquí, una barrera de tipo interactivo serían barreras con otras personas, barreras mentales, mmm, problemas a la hora de desarrollarte socialmente, ¿no? Entonces, en este caso, pues no son barreras físicas, no son barreras constructivas, sino que son simplemente pues, de comunicación o las derivadas por limitaciones cognitivas. Esto es una parte un poquito más específica de la parte de viajeros, que es pues, el trato con personas con discapacidad y todo esto. Y por último, en el transporte en autobús de personas con discapacidad, las medidas de tipo técnico A son más adecuadas para eliminar barreras de tipo interactivo, B son más adecuadas para eliminar barreras ambientales, C son igualmente adecuadas para eliminar barreras ambientales e interactivas, o D no son útiles para nada. Mira, las barreras ambientales son las que he dicho que son físicas y de tipo técnico, pues si hacemos una modificación técnica en un autobús, pues le ponemos una rampa para que, eh, para que la persona con discapacidad, por ejemplo, que no pueda andar, pueda subir. Pero si hacemos una modificación de tipo social, por así decirlo, o en el aprendizaje, estamos mejorando el tipo interactivo. Pues que el conductor tenga habilidades y sea capaz de tratar con gente, por ejemplo, con discapacidad mental. Pues todo este rollo para deciros que es la B, ¿vale? Que algo tipo técnico, pues lo que mejora es, lo que elimina son barreras ambientales. Vale, pues depende, este examen depende un poquito de cómo lo hayáis preparado, pero no es, esta parte específica no es muy difícil. Le voy a dejar en un 7 de 10. No es de las más difíciles, pero siempre tiene sus partes complicadas. Y ahora vamos con la parte común. Venga, vamos a seguir con la parte común. Con esta suele ir un poco más rápido porque, bueno, pues no es necesario que me enrolle. Hay muchas preguntas que son bastante más sencillas y pues en la que me tengo que parar, me paro. 26. ¿A qué régimen de revoluciones del motor de un vehículo es mayor el par motor a un régimen medio? Si después de hacer el CAP y con el follón que os damos los profesores, no sabéis que el par máximo está a un régimen medio de revoluciones, bueno, tenéis un vídeo, ¿vale? Un vídeo bastante corto con los dibujitos y esto, que creo que os puede venir bien, sobre todo si ya tenéis algún conocimiento sobre el par. 27. ¿Cómo se denomina la pérdida de frenada debido al calentamiento excesivo de los frenos? Pues efecto fading. En esta no os podéis equivocar, también la repetimos un montón. Os debe resultar sencilla. 28. Aquí que no tape. 28. ¿Con qué sigla es conocido el antibloqueo de la rueda? Aquí tampoco os podéis equivocar porque es la más fácil. En cuanto a tema de control electrónico de frenado, el antibloqueo es la más fácil. Es el ABS. 29. ¿Qué dato registra automáticamente el tacógrafo? Y me dice A, la temperatura exterior. No, el tacógrafo no registra temperatura. B, la velocidad. C, el combustible o el nivel de combustible o el consumo de aceite. Nada, solo puede ser la velocidad del tacógrafo, pues este aparato que ya conocéis, que registra pues, velocidad, tiempo de conducción, kilómetros recorridos, todo esto. 30. ¿Qué significa PAS? Proteger, alertar y socorrer. También estas 5 preguntas que acaban de poner son preguntas que salen en todos los exámenes. Proteger, alertar y socorrer. Es el orden de actuación en emergencia. Venga, vamos con la 31. Y me dice, ¿se produce la fuerza máxima de combustión al pisar el pedal del acelerador a fondo? Y es A, sí, porque la cantidad de carburante que se inyecta es máxima. B, no, porque aunque se pise a fondo el acelerador no se puede inyectar más carburante. C, no, pues aunque se inyecte la máxima cantidad de carburante no hay suficiente aire ni tiempo para quemarlo. O D, no, porque al pisar el acelerador a fondo las resistencias de rozamiento son máximas.
Vale. mm, Aquí tenemos que tener claro que no es lo mismo la fuerza máxima de combustión que la cantidad máxima de inyección. Es diferente. Cuando yo piso el pedal del acelerador al fondo, cuando piso el acelerador a tope, el vehículo va a inyectar todo lo que pueda. Va a inyectar a tope. Pero eso no es lo mismo con combustión, porque la combustión tiene una calidad. Y la calidad depende del aire que entra respecto al combustible y el tiempo que hay para quemarlo. Y esto sería, por supuesto, que la C. Eh, si no hay suficiente tiempo, por mucho que meta la cantidad máxima de carburante, lo que va a pasar es que no hay suficiente aire y la combustión va a ser pobre. Venga, 32. La postura correcta para manipular una carga debe incluir, y os digo directamente, tener el bulto cerca del cuerpo. Siempre va a ser más fácil manejar un peso cuando lo tenemos cerca que cuando lo tenemos lejos. Que es muy sencillo, coge un peso y ponlo cerca del cuerpo y puedes mantenerlo. En cambio, si haces mucha palanca y lo alejas del cuerpo, pues te va a costar mucho mantenerlo. 33. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo, no de la tarjeta. Cuidado, está funcionando mal el tacógrafo. El conductor A dejará de conducir inmediatamente. No. O sea, si se rompe el tacógrafo, podemos seguir conduciendo un máximo. Esto tiene excepciones, ¿eh? Pero un máximo de 7 días podemos conducir aunque se rompa el tacógrafo. Pero no es para hacer lo que queramos, sino para arreglarlo, para volver. Pero la preferencia es arreglarlo en cuanto se pueda. Pero legalmente tenemos 7 días siempre y cuando estemos dentro de la excepción. Y me dice, B, anotará los datos en el reverso del permiso de conducir. Pues yo no sé dónde va a anotar en el permiso de conducir, va a ponerte a anotar porque va a ser un poco difícil. C, anotará los datos relativos a los bloques de tiempo de conducción en la hoja de registro o en una hoja que se adjunta en la hoja de registro. Esta es la correcta. ¿Y esto qué quiere decir? Que si te rompe el tacógrafo puedes conducir, pero todo lo que te dice el tacógrafo respecto a tiempos de conducción y descanso lo tienes que apuntar tú. Y en este caso en una hoja de registro o en una hoja. O sea, se tenemos que apuntar cuándo salimos, cuándo llegamos, cuánto conducimos, cuánto descansamos, a qué hora, todo esto. 34. En el modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes debe anotarse A, la fecha y la hora del accidente, B, o sea, en el parte amistoso, B, un croquis sobre el punto de choque y la posición de los vehículos, un dibujo, C, los datos sobre los testigos, si es que hay, o D, todas son correctas. Pues como suelo decir siempre, cuando dice que todas son correctas, pues suele ser verdad. 35. En el tacógrafo digital, ¿cómo se denomina a la actualización o confirmación de parámetros del vehículo que van a guardarse en la memoria? Esto lo hacen los talleres, lo hacen con la tarjeta roja de taller, esta tarjeta de ensayo, y es el calibrado, activación, autentificación o instalación. Autentificación o instalación vamos a descartarlo porque no existe. Y cuando hacemos una confirmación de parámetros, o sea, vamos a ajustar este vehículo a este tacógrafo. Eso se hace al principio normalmente, se puede modificar, pero los talleres tienen que tener bastante cuidado con esto. Y es una calibración del tacógrafo respecto a nuestro vehículo. Por ejemplo, si yo cambio el perfil de la rueda o la pulgada de la rueda de mi vehículo, yo tengo que cambiar la calibración porque va a cambiar el ángulo, el parámetro K y el parámetro de giro y todo esto va a cambiar respecto al que teníamos. La activación se hace solo una vez, que eso es para activar el tacógrafo y ya está. 36. Los transportes realizados en el desarrollo de cursos de aprendizaje de la conducción o del CAP en vehículos equipados para ello. A. Deben llevar un tacógrafo, pero no es necesario que esté calibrado. B. Están exentos de tacógrafo únicamente cuando el titular sea un centro autorizado por la administración competente. C. Están obligados al uso del tacógrafo especial o están exentos. Cuando estamos dando clase del CAP o cuando una autoescuela en general está exenta del tacógrafo. Sí que es verdad que en el vehículo, cuando llevamos tacógrafo, pues tiene que estar revisado y todo esto, pero está exento. Nuestros vehículos están exentos del tacógrafo. 37. Señala la afirmación falsa. Cuidado, ¿eh? La falsa. A. La eficacia del uso del motor como freno depende del tipo de motor. Eso es verdad. 37. La eficacia del uso del motor como freno depende de la velocidad de giro del motor. Eso también es verdad. O sea, el freno motor
cuanta más potencia tiene tu vehículo, más freno motor tiene. Y cuanto más potencia, más velocidad de giro. Entonces, pues sí. C. La eficacia del uso del motor como freno depende de la desmultiplicación de la transmisión. Sí, sí, porque cuanto más la transmisión, la desmultiplicación es cómo se conectan estos eh, mecanismos de la transmisión, cómo se conectan unos con otros y qué grado de multiplicación y de multiplicación tienen, o sea, sé cuántos piñones tienen estos ejes. Pero bueno, sí, claro que afecta. O sea que la falsa va a ser la D. La eficacia del uso del motor como freno depende del ralentizador. Eso es mentira porque eh, el motor como freno no depende del ralentizador porque los ralentizadores están en la transmisión. Es la única que me cuadra, porque es que las demás no pueden ser. 38. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve con más frecuencia implicado en accidentes de tráfico? Pues voy directamente a las furgonetas. Sin duda, la furgoneta es el vehículo con más accidentes y esto se debe al tipo de trabajo que hacen. Una furgoneta que suele ser de reparto, suelen repartir en ciudades, en pueblos, mucho tráfico, mucha prisa y es cuando más accidentes tienen. 39. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico lo presencien o tengan conocimiento de él. A. Solamente, no sigo leyendo. B. Estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas si las hubiera. Esta va a ser correcta. No puede ser otra. Eh, si estás implicado en un accidente de tráfico, estás obligado a restablecer la circulación y a auxiliar a las víctimas. Claro que sí. 40. Donde podemos encontrar la marca de homologación de un tacógrafo. Y me dice A, en la placa descriptiva, B, en la placa de montaje, en la placa de la matrícula, o puede estar situada en cualquier lugar del vehículo. Vamos a ver, en cualquier lugar del vehículo no, porque no tiene sentido, no puedes ponerla en cualquier sitio. Y la placa descriptiva es diferente a la placa de instalación. La placa de instalación te la pone el instalador y normalmente la ponen, pues me van a decir, en un sitio visible del vehículo que suele ser debajo del asiento del conductor o en la puerta. Pero bueno, esto no os lo preguntan. Lo que sí nos preguntan mucho es la placa descriptiva y la placa descriptiva viene en el tacógrafo, ¿vale? La marca de homologación viene en la placa descriptiva que va en el tacógrafo. La placa descriptiva es como el DNI del tacógrafo que va adherido a él. 41. De las siguientes enfermedades, señale cuál no, hay que leer bien, es reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte. Y la primera, no. Inflamación en la vesícula, no. Porque enfermedades osteoarticulares por vibración, o sea, dolor de huesos por la vibración del vehículo, sí. Eh, una enfermedad porque me cae algún tipo de producto que estoy transportando, también. O lesiones porque me cae algún producto que estoy transportando, pues eso también está reconocido como enfermedad profesional. Pero inflamación de vesícula no. 42. ¿Qué problemas de salud suele dar un trabajo sedentario? A veces no sabéis lo que es un trabajo sedentario. Un trabajo sedentario es un trabajo en el que te mueves poco, en el que estás sentado y en el que no tienes actividad física, como es nuestro caso. Y me dice qué problemas suele dar y me dice disminuye la circulación sanguínea en las piernas, eso es verdad, porque hombre, quemaduras, paradas cardíacas o hematomas, sí que es cierto que una persona sedentaria puede tener eh, paradas cardíacas, pero hombre, no es lo normal dentro de lo que cabe. Sí que aumenta mucho el riesgo de infarto por un trabajo sedentario, pero hombre, va a ser mucho más normal una disminución de circulación sanguínea en las piernas por estar sentado. Es más normal que una parada cardíaca. 43. ¿Es necesario introducir en el tacógrafo digital la tarjeta de taller para hacer una intervención técnica? Sí, ¿vale? Si va a hacer una intervención técnica de modo tacógrafo, porque si no, no. Pero si va a hacer una intervención técnica para el tacógrafo, pues claro que sí. Claro que sí. 44. ¿Cuál de las siguientes conductas no está considerada como delito contra la seguridad vial en el Código Penal? Y no lo he leído, pero seguro que los cuatro van a ser delitos. Los cuatro casos van a ser delitos, pero tienen que ser contra la seguridad vial. Entonces, ya está, la A, robar un vehículo. ¿Robar un vehículo es un delito? Sí. ¿Contra la seguridad vial? Hombre, pues si lo robas y conduces temerariamente, pues son dos delitos, el de robo y el de conducción temeraria. Pero
Robar un vehículo per se no es un delito contra la seguridad vial. Es un delito contra el patrimonio, contra lo que sea, pero contra la seguridad vial no. El resto, pues son delitos contra la seguridad vial. No quiero tapar. Aquí. 45. ¿Cuál es el mejor agente extintor para fuego por derrames de gasóleo o gasolina? Y me dice A, el polvo ABC polivalente, B, el nitrógeno, C, el agua a chorro o D, el agua nebulizada. Pues hombre, entre estas opciones que me da, pues el polvo polivalente deja una capa que impide que se vuelva a reactivar el fuego y que es bastante efectiva contra los líquidos. Lo que tenéis que saber respecto a los extintores, tenéis que saber varias cosas, ¿no? Pero lo de ABC, que para esta respuesta no me sirve, pero normalmente A es para fuego. Esto es como los estados del agua. Cuando nos aprendemos los estados del agua cuando somos niños, que es sólido, líquido y gaseoso. Pues hombre, entre lo que me da aquí, yo a una gasolina nunca le voy a echar agua de ninguna forma. El nitrógeno tampoco me sirve, tampoco tiene mucho sentido un extintor de nitrógeno. Entonces, en lo que me ofrecen aquí, pues solo puede ser el polvo, ¿vale? Porque es que el resto no tiene sentido. No le voy a echar agua y no le voy a echar nitrógeno, que voy a avivar la llama. Lo que podría echarle, que estaría muy bien, sería dióxido de carbono, pero nitrógeno no. De lo que me dan aquí solo puede ser el polvo. 46. De los que se indican a continuación, de qué tipo de motor es el que tiene menor consumo específico. Y aquí, pues os lo pongo por aquí y os ordeno los consumos específicos de menor a mayor. El vehículo que menor consumo específico tiene es el diésel directo. Luego el diésel indirecto. Luego gasolina directa. Y lo que más consume es la gasolina indirecta. ¿Vale? Directo o indirecto quiere decir la forma en la que se inyecta el combustible en la cámara de combustión. Y todos los vehículos hoy en día, si son antiguos no, pero todos los vehículos de hoy en día son de inyección directa. Pero tenemos que saber esto y lo que menos consume, pues nada, ¿qué vehículo tiene un menor consumo específico? Vamos a buscar el diésel de inyección directa y ya está, ¿vale? Diésel de inyección directa y no tenemos mucho más problemas. Simplemente hay que saberse esto para responder las preguntas y ya está. Vamos con la 47. Según la normativa laboral española, ¿cómo se computa el tiempo de trabajo si un conductor trabaja en dos empresas? Y la A me dice, solo se computa el tiempo de la empresa en la que más hora haga tiempo efectivo, no tiene sentido. O sea, si yo trabajo en dos empresas, ¿cómo se contabiliza este tiempo? No se computa ninguna de las dos, o sea, no trabajo en ninguna de las dos. Solo se computa el tiempo de la empresa que me... No, vamos a ver. Si yo trabajo en dos empresas, ¿cuántas horas he trabajado? Pues la suma de las dos empresas, no tiene más sentido, no tiene más. O sea, si hago 5 horas en una empresa y 3 horas en otra, pues he hecho 5 horas en una empresa y 3 horas en otra y se computa, se suma, no tiene más. 48. ¿Cuántas horas de conducción a la semana puede hacer como máximo un conductor? Y voy directo a 56 horas. Esto no debería de resultar un problema. 49. ¿Puede un conductor realizar su descanso diario dividiéndolo en dos periodos, uno de 4 y otro de 8? Vamos a buscar la respuesta que diga que no, porque mi descanso diario se puede dividir en uno de 3 y otro de 9. Pero si el segundo no llega al menos a 9, no vale. Entonces, no, puesto que el segundo tiene que ser al menos de 9 horas. Si tenéis dudas, tengo un vídeo de tiempos de conducción, también muy bueno, muy corto, que os puede servir. Vamos con la 50. Según la reglamentación social europea, ¿puede un conductor iniciar un descanso semanal 5 días después del fin del anterior descanso semanal? Sí, o sea, poder, claro que puede. De hecho, son 6 días, entonces, pues simplemente sí. Sí. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos días se pueden trabajar seguidos? 6. Si tú acabas de terminar el descanso semanal, ¿cuántos días puedes conducir? 6. Y aquí me dice 5. O sea que sí, no hay problema. ¿Cuáles son los modos de funcionamiento del tacógrafo? Modo operativo, por supuesto, porque lo ponen las 4, no puede ser otro. Modo de control también. Modo de calibrado también. Y modo de empresa. Ok, aquí vamos descartando. Modo de calidad no existe, modo de velocidad no existe. Y pues entre lo que me dan, modo operativo,
que es el nuestro, cuando metemos nuestra tarjeta, pues está, vamos a decir, el operario. Modo de control, que es el de la policía. Modo de calibrado, que es el del taller. Y modo de empresa, que es cuando meto la tarjeta de empresa. Pues 4 tarjetas, 4 modos. 52. ¿Cuáles son equipos de protección individual de pie y piernas? Pues esto es muy sencillo, pues solo puede ser calzado y cubre calzado. Así que no tiene más. 53. ¿Cuántos extintores debe haber un camión rígido de más de 20.000 kilos? A partir de 20.000 kilos, 2 extintores. Ya está. Según la ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños sufridos por las mercancías transportadas en el vehículo responsable del accidente. eh, mm, Vamos a ver. Los daños sufridos por las mercancías transportadas en el vehículo responsable del accidente. A. No serán objeto de. Aquí, vale, que no la veía, ¿vale? No serán objeto de indemnización en ningún caso. Según la ley del seguro de cobertura, este es el mínimo obligatorio. La mercancía no está cubierta. Los daños del conductor no están cubiertos. Ni incluso el fallecimiento no está cubierto. Los daños del vehículo no está cubierto, ¿vale? Del responsable del accidente. Es el seguro mínimo. 55. En la declaración amistosa de accidentes se deben hacer constar los datos sobre los testigos del accidente. Pues si hay, sí, no hay ningún problema. Si hay testigos, pues puede hacerlo constar. No hay ningún problema. Si no hay, pues no pasa nada. 56. Cuando se activa el airbag, ¿qué gas es inyectado en la bolsa del cojín? Y esto tenéis que saberlo. El airbag tiene un explosivo, un material pirotécnico, que para que se hinche tan rápido, es una explosión. Y se hace con nitrógeno. 57. ¿El uso que se realice del motor de un automóvil influye en el consumo? Sí. Punto. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo, ¿qué es conveniente? Pisar el freno inmediatamente después de dejar de acelerar, no tiene sentido, pierdes la inercia. B. Reducir el número de revoluciones del motor utilizando para ello una relación de marcha adecuada, esta va a ser buena, supongo. C. Utilizar una relación de marchas cortas, no, siempre tenemos que utilizar la marcha más larga posible. D. Dar aceleraciones rápidas para alcanzar la velocidad adecuada, no. Acelerar mucho no va a ser conveniente y voy a gastar más combustible. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Cuantas menos revoluciones, menos consumo. Y para ello utilizo una marcha adecuada, que va a ser una marcha larga. Bueno, larga. La marcha más larga posible en ese momento. 59. ¿Cómo se deben colocar las manos y los brazos para efectuar un masaje cardíaco a un herido de accidente de tráfico? Bueno, esta pregunta me dice A. La parte anterior de la palma de una mano apoyada sobre el pecho y la otra colocada sobre la primera y los brazos cruzados y perpendiculares al pecho del herido. Vale, esto es un poco un rollo, pero es más fácil de lo que parece, porque tenemos que entender que la parte anterior de la mano es esta, ¿vale? Y la parte posterior es esta. Entonces vamos a buscar lo que diga la parte posterior de la mano. Tenemos que descartar el resto. Entonces, la parte anterior no es la que voy a poner sobre el pecho, voy a poner la parte posterior. Vamos a descartar las dos que dice la parte anterior. Y ahora, de las dos que tengo, que es la B y la D, me dice la parte posterior de la palma de una mano sobre el pecho, ¿vale? La otra colocada sobre la primera, o sea, sería así. Los brazos rectos, siempre, y perpendiculares al pecho del herido. Perpendicular sería, pues si esta es la persona que está en el suelo, ¿vale? Perdón por el dibujo. Esta es la persona que está en el suelo. Yo estaría encima y yo estaría con los brazos perpendiculares, que sería recto al pecho del herido. Yo no me colocaría con los brazos, por ejemplo, así, sino que mis brazos estarían aquí, rectos, encima del pecho de la persona. La parte posterior es lo que apoya, una mano sobre la otra y los brazos rectos. La D me dice la parte posterior de la palma de una mano sobre el pecho, la otra. Vale, ¿por qué la D está mal? Porque me dice los brazos cruzados. No tienen que estar cruzados y perpendiculares también, pues lógicamente un brazo al lado del otro, no los va a cruzar. No puede ser otra, ¿vale? Tiene que ser la B.
la repito otra vez, perdón, la parte posterior de la palma, una mano encima sobre esta, brazos siempre rectos, porque si no dejo los brazos rectos y bajo un poco los codos, va a ser imposible, voy a tener que hacer mucha fuerza. Y perpendicular sobre el pecho del herido, recto sobre el pecho del herido. Es más liosa de lo que parece. O sea que sería la B. 60. Que acción no afecta a la capacidad de atención del conductor durante la prestación de un servicio. Vale, la acción que no afecte a la capacidad de atención. Y me dice, A, hacer comidas copiosas. Esto sí que afecta a la capacidad de atención porque, hombre, si como mucho y además comida pesada, me va a dar sueño, me va a costar más mantener la atención en la carretera. B, atender a la emisora. Ya no hay emisoras, tristemente. Bueno, tristemente por un lado y por otro, pues tenía su peligro, ¿no? El peligro de ir distraído con la emisora. C, descansar menos de lo necesario. Vale, pues esa también va a afectar a la capacidad de atención, o sea, a la atención que llevo en la carretera. O sea que solo puede ser no consumir alcohol. Es así. No consumir alcohol no va a afectar a mi atención, porque claro, si no consumo alcohol, mi capacidad de atención no se va a ver afectada durante la prestación del servicio. Y ojo con esta porque cuando me dice no 2 veces es la negación de la negación y a veces nos liamos. 61. ¿Qué obligaciones de prevención de riesgos laborales tiene el trabajador? Y me dice A, evitar riesgos evitables. B, ya está, la B, utilizar los EPI. Sin más, utilizar los equipos de protección. Las demás son del empresario. 62. ¿Qué consecuencias provoca la fatiga? A, aumento de la concentración, al revés, va a tener menos concentración. Modificaciones de la percepción, eso sí que puede ser. Aumento de los reflejos, no, porque va a tener menos reflejos, va a ser más lento. Y aquí os equivocáis muchas veces, nos equivocamos muchas veces y ponemos falta de sueño. No, la falta de sueño es lo que provoca la fatiga, pero no es una consecuencia de la fatiga, ¿vale? La consecuencia de la fatiga es que tengo sueño. Pero la falta de sueño provoca la fatiga. Es diferente, espero que se entienda. La fatiga lo que hace es modificar mi percepción. Y es algo muy desagradable que si habéis ido conduciendo alguna vez y habéis tenido que conducir y no podéis parar y tenéis un poco de fatiga y un poco de sueño, es una barbaridad, porque tú vas conduciendo y es que de verdad prácticamente no ves. Y como sea de noche, te duele la cabeza, los ojos, ves mal, ves borroso. eh, Horrible, ¿vale? Eso es horrible. 63. ¿Qué modificaciones fisiológicas se producen durante el sueño? ¿Vale? ¿Qué ocurre mientras duermes? Y me dice, baja el nivel de conciencia. Es correcto. No estamos conscientes o estamos menos conscientes. Estamos durmiendo. Cambia la función cardíaca. Correcto. Bajan más o menos entre 10 y 15 pulsaciones por minuto. O sea que sí que cambia. Reducción del tono muscular. Sí, el tono muscular se reduce, se desactiva. O sea, los músculos pues nos movemos menos. O sea que todas son correctas. Sencillo. 64. ¿Cuáles son los efectos más comunes que produce la cocaína en la conducción? Y me dice, sobrevalorar los riesgos. Si sobrevaloro los riesgos, quiere decir que tengo miedo. Porque si yo sobrevaloro un peligro, me da más miedo del que existe. Entonces, es al revés. Tendrías que infravalorar el riesgo. B, conciencia de los riesgos. No. Reacción ante el riesgo. Tampoco. Infravaloro el riesgo. No siento el peligro. 65. Un vehículo que realiza transporte privado complementario y lleva maquinaria que utiliza el conductor en el ejercicio de su profesión, vamos a poner directamente que está exento del tacógrafo siempre que no supere 7.500 kilos de masa máxima autorizada, se desarrolle en un radio de 100 kilómetros del centro de explotación y conducir no sea la actividad principal del conductor. Sé que parece un rollo, pero es que esto es lo de siempre. Vamos a ver. ¿Te dedicas a conducir? No. Te dedicas a tu profesión es manejar la maquinaria. Entonces hay tantas excepciones porque no necesitas, por ejemplo, el CAP tampoco, ni el tacógrafo, siempre y cuando pues, mm, el vehículo no supere los 7.500 kilos, lleve una gran maquinaria adosada al vehículo en el cual no se puede transportar mercancía, solo se transporta la maquinaria,
no salgas de 100 kilómetros del centro de explotación de la empresa y conducir no sea tu función principal. Por esto, muchas empresas, como esto es un rollo, pues muchas empresas sus trabajadores acaban sacándose el CAP porque es que esto es un follón. Aquí habla del tacógrafo, ¿eh? 66. El abuso del freno eléctrico puede provocar que se caliente. El freno eléctrico es un ralentizador y cuando se usa mucho, aunque ya no se utiliza porque se quemaban los camiones y ya no se utiliza, pero cuando se utilizaba mucho, pues se podía calentar, incluso se podía quemar. 67. ¿Dónde debe solicitar el conductor su tarjeta de tacógrafo? Pues A. Donde tenga su residencia habitual, puede. B. En el lugar que aparezca como domicilio en el permiso de conducción. C. En la provincia del domicilio. Mira, con la empresa no tiene nada que ver. Tú no vas a pedir tu tarjeta del tacógrafo dependiendo de la empresa, porque a lo mejor no tiene ni empresa, no tiene nada que ver. ¿Dónde lo vas a pedir? Pues donde tengas tu residencia habitual, porque va a ser lo más lógico y lo más sencillo. 68. La tecnología eCall, ¿vale? I es de emergencia y call es de llamada. Me dice, avisa al conductor cuando detecta un obstáculo en la carretera. No. Permite que se efectúe una llamada automática de socorro en caso de accidente. Sí. ¿Vale? El eCall es una... antiguamente, los coches hace ya bastantes años que llevan un botón de emergencia, que le da al botón y llama a emergencia. Vale, pues esto es como la actualización en la que llevamos unos sensores que simplemente cuando salta el airbag llama a emergencia. Sin, sin más. 69. A la hora de restablecer la seguridad en la circulación en caso de haberse producido un accidente, se debe a desconectar inmediatamente el contacto del vehículo accidentado. Bueno, no está mal, podría ser. B. Inmovilizar de forma segura los vehículos. También es correcto. C. Comprobar posibles derrames por combustible, aceite y todo esto. O sea que todas me valen. Cuando me dice que todas son correctas, suele ser verdad. 70. Circular con las ventanillas del vehículo bajadas durante un viaje en carretera afecta al consumo de carburante. A. Sí, lo aumenta. Y aquí me quedo. Sí. Si bajo la ventanilla en un viaje en carretera, el consumo aumenta hasta un 30% y además nos quedamos sordos del oído izquierdo. Así que, por favor, utilicen el climatizador, utilicen el aire acondicionado, que para eso está. 71. Para ahorrar carburante, ¿es conveniente reducir de marcha lo más pronto posible? No. Hay que reducir de marcha, pero cuando sea conveniente. Aquí me dice lo más tarde posible, pues vale, reducimos de marcha lo más tarde posible, pero que es cuando sea conveniente, ¿ok? La marcha larga es la que más me conviene. 72. En los motores del automóvil actuales, si el vehículo va a más de 20 por hora, el consumo es nulo, ¿vale? El consumo es nulo. Pero el consumo es nulo, vamos a ver, esto hay que entenderlo. Lo explico en el tema del par motor, y es que el motor antiguamente siempre inyectaba combustible. Y cuando tú dejas el motor arrancado, cuando tú dejas un coche arrancado a ralentí, ese coche arrancado a ralentí va a tener que inyectar un combustible para mantenerse, pues eso, arrancado. Pero si yo ese coche lo tiro cuesta abajo y el coche está embragado, o sea, el embrague está conectado al motor, ¿qué va a pasar? Que la fuerza de la rueda pasa al motor y la centralita de inyección electrónica entiende que no tienes que inyectar, porque las ruedas mueven el motor y eso ocurre a partir de 20 por hora siempre y cuando pues no pise el pedal del embrague, porque si piso el pedal del embrague, ¿qué pasa? Si yo piso el embrague, el volante motor respecto al embrague, pues el embrague se separa. Cuando yo piso el embrague ¿qué hace? Separarse del volante motor y desembrago. Cuando yo piso el embrague, desembrago. Y cuando suelto, embrago. Sé que me enrollo y lo intento explicar rápido para no hacer el vídeo eterno, pero es que es esto. A 20 por hora, el embrague sin pisar, embragado, y sin acelerar y sin poner punto muerto, claro, las ruedas llevan el movimiento al motor, porque voy cuesta abajo normalmente o porque tengo inercia. Por lo tanto, no inyecta. Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Son muchas cosas. Si no me habéis entendido, pues intentar ver otra vez esta parte porque se tiene que entender, ¿eh? No es tan difícil. 73. Para conseguir que no aumente el consumo de carburante en los motores de combustión, es conveniente, por lo general, cambiar
una marcha más alta a una marcha más alta entre... Y claro, tenemos que entender que un motor de combustión no es un motor de combustible, no, es un motor diésel. Y los motores diésel son diferentes a los motores de gasolina. En un motor diésel cambiaremos de marcha entre las 1500 y las 2000 revoluciones, que ya está bastante bien para un diésel, y en los gasolina cambiaremos de marcha entre 2000 y 2500. ¿Vale? Es diferente. 74. Gasolina no es motor de combustión, es motor de explosión. Es diferente. 74. El conductor de un vehículo pesado tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de su... El conductor de un vehículo pesado tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de su vehículo. Hay dos que me dicen que no, las descarto, vamos a ver la que sí. Y me dice sí, por ejemplo, realizando el mantenimiento aconsejado por el fabricante del vehículo. Pues ya está, porque esa va a ser, porque el mantenimiento, por supuesto que ahorra combustible. La D que me dice aumentar la presión de inflado de la rueda delantera, pues eso es peligroso. 75. ¿Cómo se llaman los dispositivos hidráulicos que incorporan las cajas de velocidades? Ralentizadores, ¿dónde está? Retardadores o ralentizadores. Punto. 76. La prevención de riesgos laborales implica obligaciones y me dice solo, pues tanto para el empresario como para el trabajador. El trabajador en prevención de riesgos laborales tiene obligaciones, como por ejemplo usar los EPIs, usar los equipos de protección individual. 77. Se considera delito contra la seguridad vial, pues igual que antes, y me dice la apropiación de la mercancía transportada actuando con extrema violencia. No. Robar un vehículo. No. Actos vandálicos contra vehículos, romper un vehículo, tampoco. Conducir bajo la influencia de las drogas. Yo no digo que el resto no sean delitos, son todos delitos, pero contra la seguridad vial es conducir bajo la influencia de drogas o alcohol. 78. En el supuesto de que las autoridades ordenen inmovilizar un vehículo por falta de descanso, ¿a quién corresponde la responsabilidad de custodia? Al transportista, al conductor no. Nosotros no somos responsables del vehículo. En términos generales, el conductor no es responsable del vehículo. El responsable del vehículo y de la carga es la empresa transportista, al igual que las sanciones son para la empresa transportista. 79. ¿Qué caracteriza una conducción preventiva? Y me dice, el ensayo de ruta en simuladores, no, es una barbaridad. Eso no, bueno, yo qué sé, si te gusta el Euro Truck Simulator, pero... B. El uso de marchas cortas, no. Evitar asumir riesgos que puedan desencadenar un accidente, pues ya está. Conducción preventiva, pues evitar asumir riesgos que puedas tener un accidente, pensar que los demás pueden actuar mal, pues, conducir con cuidado, básicamente. Conducción preventiva es conducir con cuidado. Si un conductor, 80. Si un conductor viaja en ferry con acceso a una litera a un lugar para hacerse cargo de un vehículo con tacógrafo, ¿cómo se considera ese tiempo? Bien, si vas en ferry y tienes acceso a litera, ese tiempo es tiempo de descanso o pausa. Si no tuvieras lugar de descanso, ese tiempo será tiempo de disponibilidad. Pero en este caso es tiempo de descanso porque tienes acceso a una litera. Venga, 81. ¿Qué pauta de actuación en caso de incendio de un vehículo mientras se circula es correcta? Vale, comienza a incendiarse el vehículo, me da igual qué tipo de vehículo sea, ¿qué es lo correcto? Y me dice A, intentar sofocar el fuego con el extintor, B, evacuar el vehículo, C, solicitar ayuda con la radio o el teléfono, o D, todas las actuaciones anteriores son correctas. Vamos a ver, depende un poco, hay detalles, pero todo lo anterior es correcto. Sí que es verdad que lo primero, si empieza a quemarse un vehículo, por ejemplo un autobús, es que depende mucho de cada actuación, depende mucho de los detalles. Pero si no apagas la rueda, por ejemplo, en un minuto, o con máximo 2 minutos, esa rueda no la vas a apagar, pero ni con un extintor ni con 10. Pero claro, si llevas personas en el vehículo, lo primero que tienes que hacer es evacuar a las personas. Entonces hay ciertos detalles. Pero de forma general, todas son correctas. 82. Según la ley de responsabilidad civil y seguro, según la ley del seguro, los daños personales del conductor nunca están cubiertos. ¡Hala! Los daños personales y del vehículo y de la mercancía, la ley del seguro, si yo tengo la culpa, no estoy cubierto. 83. Según la ley de responsabilidad civil y seguro, en la circulación de vehículo a motor, en caso de circular un vehículo sin seguro, puede acordarse y me dice A, el precinto por 4 meses, B, el depósito en el domicilio del propietario por 4 meses, C, el precinto por 1 mes
O D, el depósito en lugar público por 15 días. Vamos a ver. Lo normal es que la primera vez que circulas sin seguro, hasta que lo normal es que la primera... Te pillan sin seguro, por lo que sea. Lleva 2 días sin seguro. O problemas de trámite con el seguro o lo que sea. Lo normal es que yo no pueda conducir ese vehículo hasta que pague el seguro. A veces me lo pueden depositar, me lo pueden inmovilizar y me obligan a pagar el seguro pues, en el mismo día. Pero en ciertos casos pues, puede llegar a precintarse un mes el vehículo, sobre todo la primera vez. Es un mes el precinto en caso de no tener seguro. Pues bueno, esto es tema judicial. 84. ¿Cuánto tiempo debe ser capaz de mantener los datos almacenados la memoria del tacógrafo digital? Un año. Y aquí me paro un momento porque estas preguntas las falláis un montón y tenéis que diferenciar entre lo que es la tarjeta de conductor y lo que es el tacógrafo. Y es que es diferente. Y también tenéis que diferenciar lo que es el... Por aquí. A ver, por aquí. Tenéis que diferenciar lo que es la memoria, que es lo que me está preguntando aquí. Lo tenéis que diferenciar de la descarga, de cada cuánto tiempo hay que descargar el tacógrafo. Es diferente. Entonces, fijaos, por aquí. Depende un poco de la pregunta. Hay una pregunta que no cumple esto, pero solo es una. Mira, la memoria de la tarjeta, cuando hablamos de la tarjeta, la memoria es de 31 días. ¿Ok? 31 días. Y cuando hablamos de la tarjeta, la descarga es cada 28 días. Diferente. Hay una preguntilla por ahí que dice que tú puedes descargar el tacógrafo cada 31 días. Pues sí que puedes, porque la memoria te va a aguantar, pero es un detalle que en general lo correcto es descargarlo cada 28 días, que es lo que dice la norma. Y luego, el tacógrafo, ¿cada cuánto se descarga el tacógrafo? Con la tarjeta del tacógrafo, el tacógrafo se descarga cada 3 meses. Y la memoria del tacógrafo es de un año. ¿Vale? Pues quedaos con esto. ¿Ok? La tarjeta se descarga cada 28 días y tiene 31 de memoria. Y el tacógrafo se descarga cada 3 meses y tiene un año de memoria. Son detalles, pero hay que sabérselo. 85. ¿Con qué siglas se conocen? Bueno, esto se ha visto, ¿no? Por aquí. Sí. 85. ¿Con qué siglas se conocen los sistemas avanzados de ayuda a la conducción? Pues los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, por supuesto, son los ADAS, que estoy preparando un vídeo, el próximo que voy a subir de temario, y a ver cuándo lo puedo tener con todos los ADAS que os piden. No voy a poner todos los ADAS que hay en los vehículos, porque eso es insufrible, es interminable. Voy a poner los ADAS que necesitáis saber para los exámenes. 86. ¿En qué se basa el funcionamiento del dispositivo PCS? Y me dice A, detecta si una rueda motriz patina. B, calcula la distancia de seguridad en función de la separación con el vehículo que se circula delante. C, según la rapidez o la fuerza con la que se actúa sobre el pedal de freno, detecta si se produce una frenada. Esto es el VAS, ¿vale? La C es el VAS, esa no es. D, detecta el posible bloqueo de una rueda en función de su velocidad angular. Vale, en este tipo de preguntas tenemos que ir descartando y viendo qué tipo de sistemas nos están diciendo. Por ejemplo, la D, detectar bloqueo de la rueda, pues es el ABS. La C, esto es el VAS, el BAS. La A, si una rueda motriz patina, sería el ASR o, como mucho, el TCS en todo caso. Así que por descarte es la B. Es el sistema que calcula la distancia de seguridad en función de la distancia que queda con el vehículo que hay delante. Y esto, por supuesto, es un ADA, es un sistema de ayuda a la conducción. Y esto se usa muchísimo con el control de crucero adaptativo, que es este control de crucero que tú pones una velocidad y nunca te vas a chocar con el vehículo que tiene delante porque el PCS te va leyendo la velocidad y la distancia que tiene el vehículo que hay delante. 87. ¿De qué tipos pueden ser los amortiguadores de impacto en una carretera? Y me dice redirectivo y no redirectivo, de impacto frontal o retenedores, firme o flexible, o metálico o de hormigón. Vale, un retenedor de impacto, digamos que es que tú te vas a salir de la carretera y vamos a poner un amortiguador, vamos a poner un elemento para que te hagan menos daño y sobre todo para que no te salgas de la carretera. Los que tenemos normalmente son los quitamiedos, que suelen ser redirectivos. Un quitamiedos, cuando tú le golpeas, el quitamiedos
que son barreras laterales de seguridad, pero aquí en España le decimos quitamiedo, yo creo que en todos lados. Cuando le golpea, lo que hace es deformarse, nunca se parte, no debe partirse, lo que hace es deformarse y redirigirte. Absorbe mucha de la fuerza del impacto. Pero también tenemos que poner algunos que no se puedan deformar, como son los pretiles, que no son redirectivos. Un pretil es lo que se encuentra en un puente, por ejemplo, y esto lo que es muy duro, porque no puedes deformarlo, porque si lo deformas mucho te caes por el puente. Entonces lo que son duros para que no se rompan, pero no pueden ser redirectivos porque si se rompen y te caes, pues es más problema que sea duro. 88. Ante un vehículo que circula de frente por el mismo carril, se debe tener en cuenta que A. La colisión lateral es la más grave. B. La colisión frontal es la más grave. C. La colisión frontolateral es la más grave. O D. La colisión trasera es la más grave. Vamos a ver. No es la más frecuente, pero si vamos los dos de frente por el mismo carril, ¿qué nos está diciendo? Pues si un coche viene por aquí y otro coche viene por aquí, ¿y qué nos está diciendo? Que vamos a tener una colisión frontal. La colisión frontal, hombre, si cogemos dos coches y los chocamos a 100 por hora de frente, es lo más grave que existe. Pero, hombre, no es normal, no es lo normal chocarte de frente con otro coche. Normalmente las colisiones que tenemos son frontolaterales porque intentamos esquivarnos y sobre todo tenemos mucho alcance. Pero bueno, la más grave es la frontal. En cuanto a gravedad sí, pero en cuanto a frecuencia, la más grave es la lateral. Porque por tu puerta si te dan, pues te hacen mucho daño. 89. Según el Reglamento Comunitario Europeo 561/2006, que ya os digo que este reglamento comunitario es el que regula los tiempos de conducción y descanso para trabajadores móviles, ¿qué condición debe cumplirse, entre otras, para que un conductor pueda superar el máximo de conducción diario establecido? Y me dice A. Que sea necesario para finalizar un servicio regular de uso general y el exceso sea inferior a 30 minutos. B. Que la distancia hasta el punto final sea inferior a 100 kilómetros. C. Que el exceso se realice para llegar al lugar de residencia. Esta va a ser. ¿Vale? Sí. Cuando yo me paso de tiempo, lo normal es que no pasarme. Y si me paso, es una excepción. Y me va a pasar para llegar a mi casa o a la empresa, para luego irme a mi casa, lógicamente. Estas son excepciones que hay y como excepción no se puede hacer regularmente y se suele hacer para disfrutar del fin de semana. 90. Al calcular la valoración económica de los costes de los accidentes, se distingue en, y voy directo a costes directos, indirectos y costes humanos. Los accidentes tienen un coste, por supuesto. Coste directo, pues lo que vale el accidente, los coches, la carretera, los gastos médicos, todo esto. Costes indirectos, la persona no puede trabajar, hay que cubrir ese valor productivo de la persona, incluso hay personas que van a tener que cuidarle, todo esto. Y también son gastos técnicos, todo esto. Y luego, costes humanos, que pueden ser todo lo relativo a la calidad de vida perdida tuya y de los familiares que tienen que cuidar de esta persona o incluso si se produce un fallecimiento. 91. La existencia del abuso del alcohol no se admite para la obtención del permiso de conducir, pero una vez obtenido no se puede negar su renovación por este motivo. No se admite para la renovación del permiso de conducir, pero no se controla en el momento de la obtención. No se admite para la obtención del permiso. Vale, ya está. Si en el momento en el que estás renovando el permiso de conducción o te estás sacando el permiso de conducción, existe un persistente abuso del alcohol, pues se supone que no puedes sacarte el permiso de conducir ni tampoco puedes renovarlo. 92. ¿Qué se debe hacer si entramos en un estado fuerte de somnolencia? Dormir. ¿Dónde está? Aquí. Parar y dormir. Si además esto es, pero teórico y práctico. Si tienes sueño y no hay que dormir, o sea, de normal hay que dormir entre 7 y 8 horas. Pero que si vas conduciendo y de verdad que no aguantas, hay que parar. No se puede pelear contra el sueño, ni con frío, ni con bebida energética, ni con café, ni con pipa. Contra el sueño se para y si duermes media hora, con eso muchas veces es más que suficiente. Lo otro es jugarte la vida. 93. El atestado policial de un accidente de tráfico recoge las circunstancias. Vale, pues ya está, solo puede ser la A. Recoge las circunstancias del accidente, porque solo se realiza cuando hay algún afectado o no. Se realiza independientemente de si hay afectado o no. Es secreto tampoco. Recoge las circunstancias del accidente, pues entre otras cosas.
94. El uso de hidrocarburos halogenados, estos eran extintores antiguos, ¿vale? Está prohibido. Más que nada por lo contaminantes que son. Antiguamente se utilizaban halógenos como métodos de extinción, pero hoy en día están prohibidos. 95. La conducta de un conductor que pone en riesgo la vida de otro usuario de modo intencionado en respuesta a una disputa de tráfico se considera como, estamos hablando de una conducción agresiva. Si, por ejemplo, tú vas con mucha prisa y tienes una persona delante conduciendo, un vehículo delante conduciendo que no tiene tanta prisa, pues probablemente hagamos una conducción agresiva en la que pues adelantamos rápido o por donde no se debe o cualquier tipo de agresividad al volante. 96. ¿Quién puede llevar a cabo la limpieza de un vehículo dedicado al transporte de alimentos? Acuerdo ATP de transporte de mercancías perecederas. Y me dice, la propia empresa, pero tiene que disponer de documentos que acrediten que los productos que se utilizan son los adecuados. B, la propia empresa siempre que el conductor o el empleado dispongan de formación acreditada oficialmente. C, solo un centro especializado. O D, las respuestas A y B son correctas. Vamos a ver. Esta es suculento poner la D, ¿vale? Pero no, es la A, la propia empresa, pero con productos adecuados. Porque, hombre, lógicamente, el conductor, si se dedica primero que esto no tiene por qué hacer el conductor, aunque sí que puede formar parte de su trabajo. Pero bueno, cuando nosotros tenemos el curso de bienestar animal y cuando nosotros llevamos animales vivos, tenemos la capacidad y estamos formados pues, para cualquier tipo de limpieza higiénica veterinaria. ¿Ok? 97. La conducción eficiente A. Aumenta la seguridad. Sí, ya está. Solo puede ser esa. 98. Las juntas arbitrales, que tenéis un vídeo precioso en el canal, ¿vale? Que no habéis visto nada, en el que cualquier pregunta que os salga de junta arbitral la vais a acertar al 100%, ¿vale? Ejercen sus funciones en relación con A. Transporte efectuado en virtud de un único contrato por más de un modo, siempre que uno de ellos sea terrestre, ¿vale? Solo transportes cuyo único modo sea terrestre, no. Transportes terrestres o fluviales interiores o transportes efectuados por cualquier modo, ¿vale? Las juntas arbitrales, en nuestro caso, nuestras juntas arbitrales son para transporte efectuado en virtud de un contrato siempre que en alguno de esos modos sea terrestre. Muy fácil. Quiero llevar melones a Reino Unido. Me da igual que esa mercancía se monte en un barco o en el tren del Eurotúnel, me da igual. ¿Por qué? Porque el contrato es único, pues un contrato del punto A al punto B, en el que vamos a llevar los melones en un camión. Junta arbitral, la junta arbitral tiene cobertura en este tipo de contratos. Si el transporte es un transporte marítimo de contenedores marítimos, pues ahí no. 99. Se presume que existe acuerdo de sometimiento a la Junta Arbitral de Transporte cuando la cuantía de controversia no excede de 15.000 euros. Y fijaos, esto es más fácil de lo que parece. Nosotros, cuando hacemos un contrato de transporte, estamos sometidos a juntas arbitrales. Y si en ese contrato lo que estamos pidiendo, el problema que tenemos es inferior a 15.000 euros, nosotros en nuestro contrato de transporte tenemos acuerdo de sometimiento a la junta arbitral. Muy fácil, ¿qué quiere decir? Que si la junta arbitral dice que tú pagas, porque tiene acuerdo de sometimiento y hasta 15.000 euros no puedes, es que no puedes reclamarlo, porque tú aceptas lo que te diga la junta arbitral por debajo de ese precio. Por encima de ese precio, pues simplemente, pues, si hay una controversia, pues puedes hacer alegaciones, puedes hacer reclamaciones. Y la última pregunta, 100. La norma de que los conductores de un vehículo de transporte de mercancías con masa máxima superior a 7,5 toneladas no puede participar en las operaciones de carga del vehículo, vale, no se aplica en caso de, bien, nosotros no hacemos carga y descarga siempre y cuando el vehículo sea superior a 7,5 toneladas, aunque hay ciertas excepciones. Por ejemplo, me dice, transporte de mercancías perecederas para consumo humano o transporte de mercancías perecederas para consumo animal, tú ahí no tienes por qué hacer carga y descarga, eso es transporte, entre comillas, normal, pero en el transporte de árido, muchas veces nosotros intervenimos
en la carga y descarga, porque, hombre, si tenemos un basculante, tenemos una bañera, tenemos que bascular, tenemos que desentoldar, yo qué sé. Ahí hay, sin más remedio, actuación por parte del conductor. Igual que en el transporte de animales vivos o en el transporte de mercancías peligrosas, ahí sin más remedio el conductor tiene que intervenir. Vale, y con esto, bueno, vamos a hacer las 101, 102 y 103. Estas son preguntas de reserva. En el caso de que alguna de las otras preguntas se impugne, pues se tira de estas preguntas. ¿En qué sociedad tienen derecho de suscripción preferente de nuevas acciones los socios trabajadores? Pues ya lo hemos visto antes. En las sociedades laborales tienen suscripción preferente. Y luego 102 y 103, los transportes que tengan por objeto llevar a la granja recipientes de leche o productos lácteos destinados a la alimentación del ganado, siempre que se desarrollen íntegramente en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación. Vamos, que llevan leche de una granja a 100 kilómetros de radio. Pues está exento del tacógrafo, ¿ok? Y la 103, ¿cuántos modos de funcionamiento tiene el tacógrafo? 4, que son las 4 tarjetas que hay. Vale, y este ha sido el examen de Alicante, un examen que para el nivel de Alicante, pues no lo he visto particularmente difícil. Aquí al final ha sido un poquito más difícil, pero sí, tampoco ha sido un examen muy fácil. Voy a ponerle también, sí, como de costumbre, un 7,5 de 10 de dificultad. Alicante, Valencia, Comunidad Valenciana, suele tener una dificultad media alta, ¿vale? Y bueno, si has llegado hasta aquí, espero que te sirva de utilidad estos exámenes. Si has llegado hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, ¿vale? Que me ayuda mucho. Y bueno, si te presentas pronto a algún examen, mucha suerte. Y si te presentas en algún sitio en el que no he subido el examen y quieres que lo suba, pues déjamelo en los comentarios, ¿vale? Que siempre intento atender todos vuestros comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.